Los ojos de todos están puestos en lo que pasa en Ucrania. ¿Qué pasa con el mercado agropecuario en este contexto? Te lo contamos en un ratito. Más cerca de lo que creemos. Mucho menos lejos de lo que pensamos. Lo que sucede nos pasa a todos. Más allá de la tranquera, abrimos este espacio para discutir sobre lo que nos pasa. Con la invasión de Rusia a Ucrania, todo el mundo está movilizado, pero esto también ha sacudido el mercado mundial y en eso se puede ver la incidencia sobre el mercado agropecuario argentino. ¿Es positivo para nuestro país lo que está pasando con el precio de los commodities a nivel internacional? Si es positivo, ¿en qué medida realmente beneficia esto al productor agropecuario? Hablamos con Javier Rotondo, presidente de Cartes, ex presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto y productor, además agropecuario. Y esto nos dijo. Señor productor, utilice la Yocal MG3500 de Agrofarma para prevenir las pérdidas por hipomagnesemia en su rodeo. Producto con alta concentración de magnesio, además de calcio, fósforo, oligoelementos y aminoácidos. Una solución de laboratorio Agrofarma. Con la invasión de Rusia a Ucrania, uno de los efectos que ha habido es un alza en el precio de los commodities. La soja casi a $600 o un poco más de $600, el maíz también subió, el trigo rozando los $500. ¿Esto qué impacto real tiene en la ganancia del productor agropecuario? En un mundo globalizado, indudablemente que este tipo de conflictos, este tipo de situaciones como la que está ocurriendo, tienen un impacto de perjudicados y beneficiados. Lamentablemente Argentina, por su política de no lucha contra el flagelo inflacionario y de la situación interna, lo que se podría capitalizar, so pena de que es una situación trágica, pero que es puntualmente el mercado de trigo y de maíz, teniendo a Ucrania y Rusia como los involucrados directos en la competencia global del trigo, pero tenemos un serio problema que es nuestra economía interna, que hace que hoy esa capitalización de precios esté amenazada con esta especie de fideicomisos y de intervención de los mercados que está planteando el gobierno, en donde hoy vos hablas de $500, pero en realidad el productor argentino cobra entre 115 y 120, por el desdoblamiento cambiario, por los problemas internos, por las retenciones y por todos los tipos de distorsión. Por lo tanto, en lo que ha sido una muy buena campaña de trigo y, vuelvo a decir, sin que sea un fenómeno agradable lo que pasa en el mundo, nosotros tenemos nuestro problema interno y se habla del abastecimiento interno, de este monitoreo. Indudablemente que este fideicomiso en el que le van a poner un techo al productor va a ser un negocio para los eslabones de la cadena de la exportación y de la industria harinera y el productor no va a recibir ese beneficio y el país no va a recibir el beneficio, no va a haber incentivo para una próxima siembra de trigo y eso en general vamos a aprovechar. Una vez más vamos a dejar pasar una oportunidad. Nada va a funcionar si en Argentina no tenemos dirigentes políticos que entiendan que hay que hacer una refundación del país. Lamentablemente somos escépticos porque la solución está en manos del problema. Hay una clase dirigente totalmente divorciada de la realidad del mundo, de la realidad del país y de la realidad de los distintos sectores, en donde sus visiones están totalmente sesgadas o carentes de total realidad. Por lo tanto, si no se ataca el flagelo inflacionario, si no se ataca el déficit, si no se ataca el gasto, y no el gasto público, el gasto político, Argentina no va a salir adelante y todas estas oportunidades las vamos a seguir dilapidando. Nosotros tenemos que tener un sector privado fuerte, un sector privado que invierta, que genere trabajo, que genere arraigo, que genere movimiento económico en el interior y está pasando todo lo contrario. Un Estado prebendario cada vez más macrocefálico que necesita cada vez de asfixiar más al privado para generar ese hueco fiscal cada vez más grande, para hacer clientelismo, para hacer que esos bolsones de pobreza de los grandes conurbanos de las ciudades grandes sean cada vez más grandes y todo lo contrario. Por lo tanto, ninguna situación se va a poder atacar en este país si no es a través de ese cambio de rumbo y lamentablemente lo vemos muy difícil. Así como nosotros tenemos una posibilidad con el precio de los commodities, también tenemos una gran vulnerabilidad como lo son el precio de la energía,
gas, vamos a sufrir mucho los argentinos con ese flagelo, y el combustibles, porque a su vez un conflicto bélico genera aumento en el precio de los alimentos y los commodities, pues también en el costo de la energía. Fíjense lo que está pasando con el barril de crudo, lo que va a pasar con el gas, y como dependen tanto de petróleo como de algunos insumos, la producción de nitrogenados o de fertilizantes, indudablemente que también va a afectar. Y eso va a significar, de hecho ya lo estamos viviendo, una situación de una enorme inflación en dólares de lo que son los fertilizantes. Si bien Argentina tiene un componente de producción propio, pero estamos atados al precio internacional y encima tenemos un desdoblamiento cambiario. No hay posibilidad de algunos insumos importarlos a un valor de un dólar lógico porque está pisado, hay imposibilidad de que los operadores obtengan ese dólar en el mercado porque hay una restricción enorme por la fuga. Por lo tanto, el escenario va a seguir al alza, el escenario va a seguir siendo grave, y lo que va a ocurrir es que un insumo vital para incrementar los niveles productivos y de manera sustentable como el fertilizante se empiece a dejar de usar o usar en menor cuantía, y eso va a significar menor producción, menor cuidado, menor sustentabilidad. Por lo tanto, vuelvo a decirte lo mismo de recién. La situación, todo gira en torno a una racionalización y una estabilidad de país y un rumbo. Hoy Argentina carece de todo eso. Cambiamos ligeramente de tema, pero muy poquito, porque comenzó esta semana la vacunación antiaftosa en la UEL Centro Sur Comechingones. El presidente de la UEL, Raúl Molleta, habló con nosotros y nos habló al respecto de esta campaña, y también aprovechamos su experiencia como productor ganadero para charlar un ratito de lo que pasa y viene pasando hace rato en nuestro país con el sector. Raúl, se inició una nueva campaña de vacunación antiaftosa. ¿Hasta cuándo es la convocatoria? Bueno, empezó hoy, día 7, hasta el 6 de mayo inclusive. Todas las categorías completas, la totalidad de la hacienda. Además de vacunar las terneras de 3 a 8 meses de brucelosis, obligatorio también. En el 2018 hubo un pequeño, muy poquito repunte, pero muy chiquitito. En el 2019 se vacunaron en nuestra UEL 123.000 cabezas, más o menos, un poquito más. En el 2020 llegaron a 127.000 y en el 2021 bajó a 118.000, un 7,5% menos. Indudablemente que aquel productor que quiso recuperar un poquito la ganadería, o sea, volver a empezar, y cuando empezó con todo esto, las intervenciones, dijo no, hasta acá llegamos. Y cada vez espero que los podamos mantener, espero. No son buenas las noticias que tengo de Senasa, pero primero queremos vacunar y después vamos a ver. La juventud la va a tener difícil, pero bueno, tendrá que agudizarle el ingenio y ver de qué manera pueden salvarla, porque al paso que va, por eso te vuelvo a repetir, espero que no baje mucho, pero al paso que va, creo que le va a costar muchísimo poder retener la hacienda en los campos. Yo te digo, en mi caso personal, desde que yo salgo de mi campo hasta Río Cuarto, que son 35 kilómetros, no encontré una vaca para sacar una foto. Y eso, ¿qué es lo que te demuestra? Toda cosecha. Y bueno, ese es el panorama que hoy tenemos. Mira, si yo te digo, debo tener en mis años acá adentro, no sé los planes ganaderos que tenemos, pero si el plan ganadero no lo hace el gobierno junto con el productor ganadero, atrás de un escritorio no pueden hacer un plan ganadero. Porque vos los empezás a leer y vos te das cuenta que empezás bien, cuando llegás a la mitad y ya no te gusta mucho, y cuando llegaste al final te gane que malo. Porque no consultan. O sea, están detrás de un escritorio y no consultan a quienes tienen que consultar. No significa que hagan lo que el productor diga, pero que asesore, que eso es lo principal. El productor agroinsumos, semillas, agroquímicos, biológicos, silobolsas. Distribuidor oficial AGESID. El productor. El valor de un compromiso.
Agradecidos como siempre que nos acompañen cada semana. Saben que la cita se renueva la semana que viene, acá en Más Allá de la Tranquera.